Alumnos, buenos días. Esta es la clase de comunicación para el aula de primaria. El tema de hoy va a ser que nosotros vamos a continuar con nuestra comprensión de lectura, ¿no? Este grupo de lecturas de la cual voy a desarrollar yo, ¿no? Las preguntas, voy a dar las respuestas y más adelante, como les vuelvo a repetir, ustedes van a hacer lo mismo. Bien, esta vez vamos a tener la siguiente lectura. El título de la lectura de hoy es Tomás el Descuidado. Mira tus zapatos, Tomás, dijo la mamá enojada. Otra vez has estado jugando fútbol en el barro. No es posible que vayas a la escuela después del almuerzo con esos zapatos. Y mira tu ropa, llena de barro. Perdóname, dijo Tomás tratando de mostrarse arrepentido. Eso no resuelve mucho, intervino su hermana Susie. Decir eso no quitará el barro de tu ropa. Será mejor que no hables demasiado, Susie, dijo la mamá. Creo que me pasé la mayor parte de la mañana recogiendo las cosas que dejaste tiradas. Nunca he visto a dos niños tan descuidados en toda mi vida. ¿Está listo el almuerzo?, preguntó Tomás, para cambiar hábilmente la conversación. Lo único que faltaba, dijo la mamá. Quieren el almuerzo a tiempo, pero nunca piensan en lo mucho que me hacen trabajar por ser tan descuidados. Por supuesto, el almuerzo estaba listo. Y como siempre, Susie y Tomás se sentaron a comer mientras la mamá hacía lo mejor que podía para limpiar la ropa de Tomás. Y debía apurarse para que el chico no llegara tarde a la escuela. Terminaron el almuerzo y Tomás salió con el estómago lleno y la cabeza vacía, habiendo olvidado prácticamente todo lo que la mamá le había dicho. Pero pronto iba a aprender una lección que nunca habría de olvidar. Pasó exactamente al día siguiente. ¡Rip! Tomás se estaba deslizando por la rama de un árbol en el parque, cuando de pronto se dio cuenta de que se había enganchado en algo, pero no podía detenerse, de manera que no pudo hacer otra cosa que dejar un pedazo de sus pantalones en el árbol. Le quedó una rotura horrible y corrió a casa tan rápido como pudo. Mientras trataba de... Continuamos, me quedé. Mientras trataba de mantener los pedazos juntos con una mano. Todo el camino iba pensando en lo que le iba a pasar cuando llegara a su hogar, pero estaba equivocado. ¡Susie!, gritó Tomás. ¡Mira lo que pasó a mi pantalón! ¿Dónde está mamá? ¡Shh!, dijo Susie, haciendo un gesto con la mano. Mamá está en la cama. Se despertó mal esta mañana y hubo que llamar al médico. Él dijo que tendrá que quedar en cama por 2 o 3 semanas por lo menos. Uf, expresó Tomás. ¿Qué vamos a hacer? Arreglarlos lo mejor que podamos. Pero, ¿y mis pantalones? Debo tenerlos arreglados antes de ir a la escuela. Voy arriba a buscar a mamá. No, no vas a ir, señaló Susie. El médico dijo que nadie debe molestarla. Pero alguien me tiene que arreglar los pantalones, añadió Tomás ofuscado. Bueno, pero mamá no puede. Supongo que yo tendré que ayudarte. De pronto, Susie se dio cuenta de toda la responsabilidad que había caído sobre ella. Juntos se las arreglaron para que pudiera quedar algo parecido a un remiendo sobre el agujero del pantalón.
Luego tuvieron que preparar el almuerzo, su propio almuerzo. No estaba nada listo, nada cocinado y había muy poco en la alacena. Todo esto era una experiencia nueva para ambos. Juntos comieron su escaso almuerzo. Luego tuvieron que lavar los platos, que incluía lo del desayuno también. Y había que hacer una nota para la maestra de Susie, porque la niña tendría que quedarse con la mamá. Y cuántas cosas había que hacer en casa. Ven temprano para ayudarme. ¿Quieres, Tomás?, rogó Susie mientras su hermano salía para la escuela. Tomás nunca había regresado tan temprano de la escuela como esa tarde, aunque le dolía no poder jugar fútbol con sus amigos. ¿Cómo está mamá?, preguntó al entrar. Oh, igual, dijo Susie. Bueno, ¿qué quieres que haga? Tomás, yo nunca imaginé que había tantas cosas que hacer. He estado corriendo casi desde que te fuiste y todavía parece como que no hubiera hecho nada. Susie estaba llorando. No llores, Susie, la consoló Tomás. Está bien, pero desearía que mamá se restableciera pronto. Sí, ya mejorará, sentenció Tomás. Ahora, ¿qué puedo hacer para ayudar? A medida que pasaban los días, Tomás comenzó a revelar la parte más hermosa de su carácter. Todo su descuido quedó atrás, porque no había nadie que lo sacara de las dificultades, excepto Susie, y ella necesitaba muchísima ayuda. La misma Susie aprendió que no podía esperar que ningún otro la ayudara y corriera detrás de ella, porque si dejaba tirado algo, ella era la única que podía ponerlo en su lugar. No hubo más quejas por el almuerzo porque, bueno, era su propio almuerzo. Si no estaba bien cocido, ellos eran los únicos culpables. Por fin llegó el día en que la mamá pudo bajar otra vez de su habitación. Cuán felices estaban los niños, no solo porque la mamá estaba bien, sino porque había alguien sobre quien poner la carga de todo. En cuanto a la mamá, quedó muy complacida por todo lo que ellos habían hecho y tuvo muchos elogios por la forma como se habían desenvuelto mientras ella estuvo enferma. Pero, más que todo, quedó sorprendida por el cambio de Tomás. ¿Qué le ha pasado a mi descuidado Tomás?, dijo al verlo barriendo el caminito del jardín, lavando los platos y hasta pelando papas. Estoy segura, añadió, de que este no es el mismo muchacho que yo tenía. Se ha ido. El viejo Tomás ha desaparecido. Tendré que llamar a este Tomás el Cuidadoso. Los créditos son de Arturo S. Maxwell. Esta es una adaptación de un cuento. Bueno chicos, siguiendo con el desarrollo de nuestras actividades con respecto a la lectura Tomás el Descuidado, ¿no? De la lectura, ¿no?, al momento de leerla, hay palabras que nosotros no sabemos o tenemos dudas acerca de su definición. Entonces, se sacan o ahora se han extraído estas 5 palabras, ¿no?, que son de la lectura, y luego buscamos su significado en el diccionario y también aprendemos qué cosas significan. Por ejemplo, tengo la primera palabra que dice descuidado. ¿Qué significa esto, no? Que no pone cuidado o no cumple con sus obligaciones. La siguiente, ofuscado, que no está tranquilo, sino preocupado o inquieto. Alacena significa especie de armario hecho en el hueco de una pared
y en el que se guardan alimentos. Complacido. Entre paréntesis está la letra A, que se refiere al femenino de sustantivo complacido, ¿no? Complacido o complacida, ¿no? Que está contento o satisfecho porque se ha realizado algo que deseaba. Y por último tenemos restablecer, que significa recuperar la condición que se tenía, como la salud. De la misma manera, más adelante ustedes, después de haber leído, ¿no? Cuando les deje ya para que ustedes desarrollen lecturas, van a extraer máximo o mínimo 5 palabras en las cuales ustedes no conozcan el significado o tengan duda, y luego lo buscarán en el diccionario y aprenderán sus significados. Bien, alumnos, acá tenemos 8 preguntas de comprensión, ¿no? Las que vamos a contestar luego de leer atentamente, ¿no? Luego de leer atentamente las preguntas, vamos a contestar en el cuaderno. Bien, la primera pregunta es, bien, miren, yo ya he contestado las preguntas, ¿no? Yo ya he contestado las preguntas y voy a pasar a enviarles una fotito de las respuestas de todas las preguntas o de las 8 preguntas que tenemos allí. Ustedes en su cuaderno van a copiar y bueno, ya tienen todo todo prácticamente, ¿no? Todo resuelto. Les estoy dando estas como ejemplos. Ya es la segunda lectura que estoy yo dándoles como un ejemplo para que ustedes luego realicen siguiendo estos pasos, ¿no? El desarrollo de sus lecturas. Alumnos, en esta hoja tenemos las 8 respuestas a las 8 preguntas, ¿no? Yo voy a ir leyendo las preguntas y también las respuestas. La pregunta 1 dice: ¿por qué la mamá se enojaba constantemente por Tomás y Susi? Y la respuesta es la número 1, ¿no? Que dice: la mamá se enojaba constantemente con los niños porque ambos eran descuidados, es decir, no cumplían con sus obligaciones también, ¿no? Bien, en la pregunta número 2, ¿qué sucedió a Tomás en el parque? Y la respuesta es: Tomás iba a aprender una lección que no olvidaría. Sabemos de que, pues, el pantalón de Tomás se rompió, ¿no? Porque quedó atrapado en una rama y se rompió, ¿no? Y luego él estaba muy preocupado porque luego tenía que ir al colegio, ¿no? Esa es la lección que él nunca olvidó. Desde ahí inició esta lección que tuvo él que aprender, ¿no? La pregunta 3. ¿Qué informó Susi a Tomás cuando preguntó por su mamá? Tomás, al preguntar por su mamá, Susi le dijo que ella estaba mal y que tendría que guardar cama por 2 o 3 semanas como mínimo, ¿no? Ya que Tomás llegó muy preocupado a su casa, ¿no? Con el pantalón roto, y como siempre fue a buscar pues que la mamá le solucione siempre todos los problemas que él tenía. La pregunta 4. ¿Para qué Tomás buscaba insistentemente a su mamá? Y la respuesta a esta pregunta es: Tomás buscaba a su mamá para que ella una vez más lo socorriera y resuelva sus problemas. Tenía el pantalón malogrado. Y recordemos que él también ya tenía que ir al colegio. La pregunta 5. ¿Qué tareas tuvieron que hacer Tomás y Susi en la casa? Y la respuesta a la pregunta 5. En casa tuvieron que encargarse de preparar sus alimentos, del aseo de la casa, de su colegio, además de atender a su mamá.
La pregunta 6. ¿Por qué Tomás encontró a Susi llorando? Susi lloraba porque se sentía abrumada por todo lo que debían hacer. Además también tenía la preocupación, tendría miedo, ¿no? Por todo el momento que estaban ellos viviendo. Bien, la pregunta 7. ¿De qué modo Tomás empezó a revelar lo más hermoso de su carácter? Y la respuesta a la pregunta 7. Empezó a hacerse responsable de sus cosas y su descuido fue quedando atrás. Claro, ya empezó a barrer, ¿no? A ayudar en la cocina a su hermana. Entonces, Tomás ya no era más un niño descuidado, ¿no? ¿Qué alegró tanto a la mamá? En la pregunta 8. Y la respuesta a esta pregunta sería: alegró el desenvolvimiento de sus hijos, en especial por Tomás, que ya no era descuidado. Bien, alumnos, esta es la respuesta. Esta hojita se encuentra las respuestas a las 8 preguntas, ¿no? Referentes a la lectura. Bien, alumnos, vamos a continuar con las actividades referentes a nuestra comprensión lectora. Bien, acá tenemos el siguiente comando. Dice: elige del recuadro los antónimos de cada palabra y escríbelos, ¿no? Bien, yo acá, la siguiente pregunta es que vamos a completar las frases eligiendo la palabra adecuada de acuerdo con la lectura, y tenemos por último que unir los sinónimos con una raya, ¿no? Alumnos, acá tenemos ya este ejercicio o esta actividad ya desarrollada. O sea, esta es la hoja desarrollada del anterior, ¿no? Bien, les voy a explicar. Nos dice lo mismo, ¿no? Elige de recuadro los antónimos de cada palabra y escríbelos. Tenemos acá 10 palabras dentro de ese recuadro, ¿no? Y vamos a escribirlas, vamos a sacar de ese recuadro la palabra y vamos a escribirlas después de las que tenemos acá escrita. Por ejemplo, tenemos detrás, ¿no? El antónimo de detrás es delante, ¿no? Que lo tenemos ya inclusive tachado. Bien, tenemos el antónimo, pero antes de eso recordemos, ¿qué es un antónimo? Antónimos son las palabras que tienen significado contrario o también opuesto, ¿ya? A eso se refiere cuando nos hablan de los antónimos. Por ejemplo, salir. El antónimo de salir, ¿no? Es entrar, ¿no? Ahí por eso hemos tachado del recuadro la palabra entrar. Sonrisa. El antónimo de sonrisa, ¿no? Es una mueca, ¿no? Por eso hemos tachado mueca. Temprano. El antónimo de temprano o significado contrario, ¿no? Es tarde. Vemos que está tachado la palabra tarde. Hermoso. El antónimo de hermoso es horrible. Tenemos tachado por eso dentro del recuadro la palabra horrible. De culpable. El antónimo de culpable o la palabra opuesto a culpable, ¿no? Es inocente. Tenemos tachado por eso la palabra inocente dentro del recuadro. El antónimo de día, ¿no? O el significado contrario de día es noche. Tenemos enfermar. El antónimo de enfermar es sanar. Dentro del recuadro buscamos y tachamos la palabra sanar, porque
Sanar es el antónimo de enfermar. Vacío, ¿no? La palabra que es antónimo de vacío es lleno, ¿no? Por eso tenemos tachado la palabra lleno de recuadro. Y por último tenemos el antónimo de sucio es aseado, ¿no? Por eso tenemos tachado la palabra aseado. Bien, siguiendo con las actividades tenemos completa las frases eligiendo la palabra adecuada de acuerdo con la lectura. ¿No? Quiere decir que nuestra respuesta o nuestra elección se debe basar en la lectura, en lo que ha sucedido dentro de esta lectura Tomás el Descuidado. Bien, decir eso no quitará el barro de tu ropa, ¿no? Eso fue lo que le dijo la mamá a Tomás, ¿no? Decir eso no quitará el barro de tu ropa. Tenemos acá tres alternativas. Tenemos A, rostro, B, que es la palabra adecuada, y C, tenemos mano, ¿no? Entonces la palabra que pertenece, está dentro de la lectura, es ropa. Bien, tenemos la siguiente. Tomás se estaba deslizando por la rama de un árbol. ¿Por qué deslizando? ¿Por qué? Porque la alternativa A es cayendo, no está dentro de la lectura esa idea. Estaba elevando, B, tampoco. Y la palabra que le corresponde, de acuerdo a la lectura, es deslizando. Es la alternativa C. Debo tenerlos arreglados antes de ir a la escuela. Hemos elegido escuela. ¿Por qué? Porque antes de ir a la casa no es la palabra adecuada. Acá tenemos la alternativa B, que es escuela. Y por último, la alternativa C, que es playa. No corresponde a la lectura, ¿no? Tenemos, Tomás comenzó a revelar la parte más hermosa de su carácter, ¿no? Es la alternativa A, ¿no? Que corresponde a la lectura, ¿no? No es más difícil, más sentimental tampoco no le corresponde. Y por último, la actividad nos dice, une los sinónimos con una raya. En la parte superior tenemos 4 palabras y en la parte inferior también tenemos 4 palabras. Las palabras que están en la parte superior se van a unir, vamos a unirlas, ¿no? Con las palabras que se encuentran en la parte superior, inferior. Bien, empezamos con la palabra chico. Ahora, ¿qué cosa significa sinónimo? Sinónimo es la palabra que tiene diferente escritura, diferente pronunciación, pero el significado es igual o muy parecido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de chico, chico se une con pequeño, ¿no? El sinónimo de chico es pequeño. Ayuda, la palabra que es sinónimo de ayuda es con apoyo, ¿no? Es un significado muy parecido. Ocaso, ¿no? Ocaso es, el sinónimo de ocaso es tarde. Y por último, la última palabra que nos queda es alacena, ¿no? Alacena, el sinónimo de alacena, ahí es un poquito más largo, pero es armario, ¿no? Es armario. Así como hemos visto el significado de lo que era alacena, ¿no? Nos dice que la alacena era una especie de armario hecho en el hueco de una pared y en el que se guardan los alimentos, ¿no? Según la definición que les he dado.